presentamos la entrevista al aire. Estamos de regreso en WQ Noticias, son las 8:30 de la mañana y listos para empezar ya este recorrido con los protagonistas. Por eso quiero darle la bienvenida a este espacio a Javier Vera, ministro de Energía, que ya nos acompaña. Ministro, buenos días, gracias por estar con nosotros en WQ Noticias. ¿Cómo está, Liz? No la escucho bien. Confírmeme si ahí me escucha. No, o sea, la escucho con un eco, pero voy a tratar de escucharla. Bueno, ahí me va, en todo caso, Sí. ahí mejoró. Ahí sí. Perfecto, le daba la bienvenida a este espacio, las gracias por acompañarnos. Queríamos tratar el tema de qué va a pasar una vez que el presidente, dentro de la jornada de movilizaciones, tomó la decisión de derogar el decreto 95, el decreto ejecutivo 95, donde, por ejemplo, se incluía la venta de las gasolineras de Petroecuador. ¿Qué pasa con ese tema una vez que ya el decreto quedó derogado, como digo? Bueno, acordémonos que este tema de las ventas de las estaciones de servicios ya tiene hace algunos meses, previo a lo que pasó ahora en el paro. Hemos conversado justamente con Petroecuador y está bastante avanzado. Yo creo que Petroecuador debe de enfocarse a su producto principal, que es la generación de la producción de los crudos, ¿no, verdad? Y yo creo que el tema de la comercialización nos conviene que sea manejado por el sector privado, porque yo creo que a Petroecuador no le genera ningún valor y más bien es un problema en su logística. Eso creo que no tiene ninguna afectación porque fue previo a que ya está derogado el decreto 95. Acordémonos que el decreto 95 tenía un plazo de 100 días de varias acciones. Esos 100 días se terminaron el año pasado. Entonces, todos estos temas de justamente las ventas al sector privado, lo hemos conversado detenidamente y eso va a continuar porque es lo mejor para el país. Entonces, entenderíamos que la derogatoria del decreto no tiene un efecto retroactivo y que se mantiene ese proceso de venta. Si es así, ¿cómo avanza también, no, ese proceso? ¿Cuánto se ha logrado, como digo, avanzar en ese camino? Sí, bueno, ya está contratada una consultoría para poder evaluar los activos y sacar el mayor rendimiento de estos activos para el beneficio del Ecuador. Y bueno, estamos en eso ahorita, estamos esperando ese estudio. Una vez que esté ese estudio, ya se van a continuar con los trabajos de los concursos, ¿no? Y usted decía, tenemos que enfocarnos en la producción. Y en eso quiero preguntarle también cómo se va dando, ¿no?, ese restablecimiento después de la paralización que tuvieron 1000 pozos petroleros, donde se dejó de producir debido a la situación, esa jornada de paro, donde hubo una gran afectación y se corría el riesgo de parar definitivamente la producción. ¿Cómo recuperar todo aquello que el país perdió en ese sentido? Bueno, en primer lugar, Liz, déjeme contarle que yo visité 5 campos petroleros, 5 bloques el día sábado pasado, que Sacha, Auca, Xuxufindi, Libertador, entre otros. Justamente fuimos allá para, en primer lugar, agradecerles a los trabajadores de Petroecuador que estuvieron permanentemente en los campos, a nombre del señor presidente de la República. Y acuérdense que cuando terminamos el paro, que fue el 13, perdón, la semana pasada, el 30, después de 18 días, hubo un decrecimiento de la producción petrolera llegando al 50% de la producción, aproximadamente 230.000, 250.000 barriles por día. Ahora, después de 6 días, hemos recuperado, Liz, el 97% de la producción. Estamos en este momento en 483.000 barriles por día. Esto es algo muy importante de ponderar. Esto es algo que
el sector público como el privado ha trabajado 24/7 buscando justamente generar mayor producción, porque como usted sabe, aunque ha bajado un poco el barril de petróleo en función de los precios del WTI, que es el referencial nuestro, era un pecado, ¿no? Es decir, ¿no? En términos religiosos, un pecado dejar de producir. Las pérdidas alcanzan los 514 millones de dólares en el sector petrolero. Y eso le preguntaba, ¿no? 500 millones de dólares que se perdieron, o sea que ya imposible de recuperar esa afectación que se dio con la toma de algunos pozos petroleros, el cierre de otros, el Esos, mecanismo de prevención. exactamente, esos 514 millones de dólares que pudieron ser utilizados para combatir la desnutrición crónica infantil, para pues dar más vías, para generar más empleo, para poder dar más educación, que es uno de los temas fundamentales actualmente, y justamente desarrollar el crecimiento económico. Yo comparaba cuando hubo este problema que no dejaban llevar el oxígeno a los hospitales en Cuenca. Yo decía, bueno, está bien eso ahí, estoy de acuerdo. El oxígeno de la producción nacional es el petróleo. Así también, Liz, la energía eléctrica, que estuve yo en la subestación Tizaleo el día domingo. El día sábado estuve en los campos petroleros y el domingo me fui a la provincia de Tungurahua, estuve conversando con el gobernador, estuve también en la ciudad de Ambato y estuvimos en Tizaleo, en el cual fuimos a la subestación Tizaleo, que fue tomada por 800 personas, campesinos, y, y tuvimos que suspender esa subestación. Sin embargo, con un trabajo coordinado con la empresa SELEC, con la Corporación Eléctrica SELEC y sus empleados, tanto como el SENACE también y la Agencia de Regulación y Control, pudimos bypassear la energía por el sistema nacional interconectado para poder llevarla justamente a la subestación Chorrillos. El problema es que esta subestación, Tizaleo, genera 500 kilovatios. Entonces tuvimos que enviarla a una que genera 250 y tuvimos que prender las estaciones térmicas. Con esa logística es que logramos mantener la energía en la ciudad de Guayaquil. Claro. Las personas no perciben esto, pero son los héroes silenciosos del sector eléctrico que mantuvimos la energía eléctrica, que es fundamental, Liz, no solamente para el crecimiento, para el desarrollo productivo, sino también para el día a día de los ciudadanos ecuatorianos. Y ahí resaltar la actuación rápida, no oportuna, porque seguramente la intención era dejar sin energía eléctrica a Guayaquil dentro del ambiente de caos de esos 18 días de movilización, pero también eso deja una lección y un mirar a prevenir que esto no vuelva a suceder. Me refiero a la toma de los pozos, a la toma de la subestación, por ejemplo. ¿Qué se va a hacer para precautelar que mañana o pasado nuevamente se enfrente el país a una serie de protestas y no sean estos los blancos a los que se dirija también esta manifestación? Liz, sí, a ver, hay una realidad. Nosotros teníamos 2 guardias de seguridad en la subestación, pero cuando ven a 800 personas es muy difícil. Aquí más bien tenemos que generar propuestas de ley para que las estructuras esenciales, que para mí son las energéticas, eléctricas, junto con las petroleras, tengan unas condiciones muy estrictas, que cualquier persona que trate de impedir el normal funcionamiento, pues le caiga todo el peso de la ley, así como pasa en otros países. ¿Y ahora en van a otros iniciar, países, acciones también? ya se han iniciado, tanto SELEC ya ha planteado a la Fiscalía, sé que Petroecuador también,
y en el ministerio también hemos hecho unas denuncias. Es decir, hemos sido proactivos en ese sentido, ¿no? Ahora, regresando a la derogación del decreto 95, también quería preguntarle, ministro, si esto va a afectar, por ejemplo, a los proyectos de incremento de la producción, de atracción de inversión en el sector petrolero que ya están en marcha, ¿no? O tampoco eso se vería afectado. A ver, Liz, el riesgo país subió, eso lo hemos visto, pero como dice el señor presidente, vamos a sanar las heridas primero y vamos a continuar con la producción petrolera en los campos que ya tenemos definidos. Vamos paso a paso. Este año tenemos que generar la producción petrolera en función de la estimulación de 100 pozos maduros, en función de la inversión de el bloque 43, que en la zona, en Ispingo, hemos ganado una acción de protección que ambientalistas nos quisieron parar la producción porque indicaban que los niveles de ruido eran muy altos, pero demostramos que con mediciones que eso no era real. Ahora, y hablamos, claro, de la producción petrolera, usted lo decía y lo han señalado analistas también, ahora que el gobierno asumió compromisos que demandan mayor desembolso y una redirección del presupuesto, que el gobierno tiene dos grandes fuentes de ingresos, una la recaudación tributaria y otra también lo que se recibe a través de la producción petrolera, pero el gobierno también veía como una fuente de ingresos importante la minería, ¿no? Y ahora se van a hacer reformas al decreto 151. ¿Qué va a pasar con esta minería a gran escala, que es la más grande del país? ¿Van a poder continuar operando sin problemas? ¿Qué se viene en ese sentido, ministro? Bueno, Liz, yo le cuento que ayer estuve en Morona, Santiago, estuve en el proyecto Guarinza, que ahí está la comunidad de Guarins y Yavi, de los Shuar. Ahí estuve justamente porque durante el paro existieron actos vandálicos quemando el campamento. Yo los visité el 16 de marzo, inclusive a ellos, y bueno, como un acto, como cuando un amigo escucha que tiene un problema, otro amigo los va a visitar. Así que estuve visitando a mis amigos de la comunidad de Guarins y Yavi, explicándoles justamente la política pública y lo que queremos en el gobierno. Ellos apoyan a la minería responsable y sostenible. Ellos nos indicaron que en ningún momento fueron consultados por la CONAIE sobre estos temas en el sector minero. Entonces, pero sin embargo, en la reforma del decreto 151, que es el decreto 468, básicamente, ahí se indica claramente que no se puede hacer trabajos extractivos en las áreas protegidas, las zonas intangibles y también en los territorios ancestrales. Ahí lo importante es definir los territorios ancestrales y hay un procedimiento claro, vamos a revisarlo, pero lo que sí le puedo decir al sector minero que vamos a continuar con la minería sostenible, que es la que participa con las comunidades, es responsable con las comunidades y es responsable con el medio ambiente. Estamos en un país megadiverso y tenemos que cuidarlo. Y para eso estamos trabajando con políticas públicas concretas de la mano con el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Ahora, pero esa minería sostenible, como usted la menciona, también tiene su riesgo ahí latente, esa amenaza latente que es la minería ilegal, y eso lo afronta también el país. ¿Cómo se hace frente a esa realidad que también está ahí, latente? Cada cierto tiempo pues vemos acciones, sí, operativos, pero lo cierto es que es una actividad reincidente. A ver, Liz, esto es, hay que ser muy claros. La extracción ilícita de minerales, ¿verdad? Si es que no aupamos o empujamos los proyectos responsables, se van a meter a esas zonas, justamente porque saben dónde están los minerales. Mientras los commodities, el oro, por lo general, es el mineral que busca el sector, tenga un precio alto, van a ir allá. Entonces, el suspender proyectos que tienen
técnicas y procedimientos que cumplan con los estándares internacionales, porque estas compañías que están aquí cotizan en bolsa de valores de Toronto, en los Estados Unidos, Inglaterra, etcétera, y tienen altos estándares ambientales. Si no cumplen esos estándares, ¿no, verdad?, no reciben los fondos para seguir las inversiones. Esa es la minería sostenible que queremos nosotros. Por otro lado está la pequeña minería y la minería artesanal. La pequeña minería sigue trabajando. Bueno, algo que no le he comentado, durante el paro, la pequeña minería perdió 40 millones de dólares. Los dueños de estas pequeñas minerías, el 90 y pico % son ecuatorianos. Inclusive hay una comunidad en Zamora del sector indígena que son mineros, que justamente quieren que los ayudemos para que se continúe con la minería. Este sector lo que tienen es, dentro de los grandes proyectos mineros, llámese Fruta del Norte, ¿verdad?, tienen contratos de operación y así han venido trabajando. Así que respondiendo el tema del combate, estamos trabajando de la mano con amigos de Colombia para buscar alternativas tecnológicas, para tener un mejor control, más que control, ver previamente cómo se van desarrollando los sectores y poder trabajar de la mano con el SECMI, que es el centro donde se combate la minería ilegal, la extracción ilícita, que está manejado por el Ministerio del Interior, en este caso, junto con el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Energía y Minas, las Fuerzas Armadas, y justamente es este centro en el cual hemos dado los operativos como en el río Yuchupino, como en Saruma y en las otras zonas. Esa es sin duda una buena noticia. Quiero agradecerle, ministro, que nos haya acompañado esta mañana en WQ Noticias.